El cristiano tiene un enemigo que enfrenta día a día. Las generaciones de padres y abuelos han abandonado su lugar de instructores, guías y ejemplo de las nuevas generaciones, las cuales han crecido y se han formado solos. Viven una vida vacía, aburridos y algunos en depresión continua. Miran el alcohol, las drogas y el libertinaje como entretenimiento, como compensación para sus vidas. Lo peor es que la niñez actual está siendo corrompida a través de los medios de comunicación. Exhiben las niñas imitando las poses y la ropa de las cantantes famosas sin ver el peligro a que están expuestas y sin tomar en cuenta que lo que hacen ahorita como un juego, mañana lo harán como algo muy natural. El día de hoy parece que nadie necesita a Dios. Se ha tratado de desacreditar la fe en las escuelas para meter la adoración al ser humano. Con banderas, grupos de hombres y mujeres justifican la maldad ignorando a Dios. Lo expresa el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. En YouTube se compartió la noticia de que la ONU nombró un grupo especial para recuperar los dioses paganos que han sido olvidados o se consideran ya extintos. Y esto en todos los países alrededor del mundo, comenzando por Europa, con el objeto de revivir su adoración como una señal de recuperación cultural de cada nación. Así como se ha implementado en las escuelas mexicanas la adoración a la muerte y a los muertos con la bandera de que es parte de nuestra cultura. Quieren resucitar culturas que son diabólicas, satánicas. En el mundo están resucitando a Baal, advirtió el pastor Gabito Rodríguez. Por otro lado, estamos acostumbrados a que por todas partes se menosprecie la fe en Dios y surjan burlas y protestas para inhibir toda expresión religiosa pública. Esta es la obra de Satanás. Esta es la obra de Satanás. Es la guerra espiritual que se volverá la más insidiosa porque surge de forma sutil y con apariencia inofensiva. Y no es fácil identificar al enemigo de nuestras almas y a los demonios que están encadenando a los jóvenes y enfocándose a pervertir la niñez. Mientras las iglesias cristianas están siendo confundidas por pastores que meten al mundo dentro de la iglesia. El Señor Jesús escogió y llamó a 12 varones para que fueran sus discípulos. Los capacitó para cumplir una tarea que requería enfrentarse al diablo y sus demonios y arrebatarle lo que no es suyo. El Señor Jesús, sabiendo que se acercaba a su muerte, los comisionó para la tarea que tendrían por delante. Dice Lucas 9, del 1 al 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. El apóstol Lucas pone énfasis en el poder y la autoridad que el Señor Jesús les impartió para enfrentar los demonios, porque Satanás, que significa adversario, juntamente con sus demonios son responsables de algunas dolencias y enfermedades en las personas, así como de posesiones demoníacas que llevan al ser humano a perder el control de sus emociones y aún
hasta asesinar sin razón. Los discípulos ya habían sido testigos de la manera en que su Señor había echado fuera demonios, como cuando enfrentó 2 endemoniados que salían de entre los sepulcros tan feroces que nadie podía pasar por aquel camino, y a los que Jesús sanó y envió a los demonios a un hato de cerdos. Y varios más que registran los evangelios. Mateo añade algo más a las instrucciones que dio el Señor Jesús. Él escribe: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿De gracia recibiste? Da de gracia. Era tiempo que las personas fueran testigos del poder divino que nuestro Señor Jesús transmitió a sus discípulos. Pero lo más importante era que se predicara el evangelio del reino de los cielos. La recomendación del Señor Jesús fue: primero vayan a los judíos. Ellos, como pueblo escogido de Dios, debían tener la oportunidad de escuchar el evangelio y arrepentirse de sus pecados. Después, este evangelio se extendería por el mundo entero. El mismo Señor Jesús comenzó su ministerio proclamando: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Este reino tenía que avanzar y derrotar las obras de las tinieblas en la vida de las personas para que fueran libres y que abandonaran sus vidas ingobernables para la gloria de Dios. Hoy día, los discípulos actuales en todo el mundo necesitan echar mano del poder y la autoridad delegada por Cristo Jesús a través del Espíritu Santo y advertirle a quien esté dispuesto a escuchar, y a las iglesias también, que no se dejen engañar con las palabrerías vanas de una paz ficticia que se escucha por todo el mundo. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Las tinieblas no solo son evidentes en la sociedad, entraron en las familias, en las iglesias cristianas. La iglesia no debe participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino reprenderlas, porque en otro tiempo éramos tinieblas también nosotros, mas ahora somos luz. Andemos como hijos de luz. El apóstol Marcos también reporta la tarea que llevaron a cabo y dice que saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Jesús enfrentó la lucha espiritual y mostró la urgencia de enfrentar ese enemigo y dar libertad a los cautivos. Y afirmó a sus discípulos: he aquí os doy autoridad sobre toda obra del enemigo y nada os dañará. Nada los dañará. Nada nos dañará. Es la promesa. ¿Quién es el enemigo? El adversario, el príncipe de este mundo, con poder para arrastrar las almas de hombres y mujeres. Un enemigo que sobaja la dignidad humana, destruye vidas, porque su propósito es robar, matar, destruir. Y solo se aleja si es echado fuera en el nombre de Jesucristo. La Biblia lo identifica en sentido figurado como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Es tiempo de que todos nos pongamos a cuentas con Dios. Y como dice la oración modelo, pidamos al Padre que perdone nuestras deudas
en referencia a esos pecados de indiferencia, orgullo, justificación o lo que hay en cada corazón. Es tiempo de confesarnos delante de Dios y perdonar a los que nos ofenden, a nosotros o nos hayan ofendido. Es tiempo de rogar para que no nos deje caer en tentación y nos libre del mal, porque suyo es el reino, el poder y la gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. Cuando un helicóptero levanta el vuelo, es porque la fuerza del motor vence a la gravedad y a su peso. En el terreno espiritual hay dos fuerzas. El pecado, que consiste en rechazar el amor de Dios, y su guía para centrarse en el amor a uno mismo. Y por otro lado, la presencia de Dios a través del Espíritu Santo en la vida de cada creyente, que nos lleva a Dios y a entender y escuchar su palabra. A pesar de que el mal es una fuerza que impulsa hacia abajo y nace de la altivez de la persona, es posible vencer las obras de las tinieblas si nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, como dice la palabra. Debemos vestirnos con la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, nos dice Efesios 6, sino contra principados, contra los gobernadores de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes. De la armadura del cristiano debemos tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, única arma con la cual se derrota al diablo. Las demás piezas son protectoras. El yelmo significa nuestra salvación. Nuestros lomos deben estar ceñidos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Nuestro calzado es el apresto del Evangelio de la paz y el escudo de la fe, donde se apagan todos los dardos del maligno. Somos exhortados a que en todo tiempo elevemos oración y súplica en el Espíritu, velando con perseverancia y súplica por todos los santos, porque las fuerzas de las tinieblas dentro y fuera del círculo donde nos movemos, sea en la familia o en la iglesia donde Dios nos puso, deben ser derrotadas con el poder y autoridad de su palabra, y se abran las puertas a la tarea de proclamar el reino de los cielos. Por último, no olvidemos que dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y el versículo 10 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Nosotros que vivimos el día de hoy en la fe de Jesucristo, somos ese linaje que vio Jesús como fruto de su sacrificio, y aún faltan los que se han de salvar hasta cuando Él regrese. Esta generación de hoy debe ser capaz de discernir los tiempos que vivimos. La Biblia dice al respecto que en los últimos tiempos se multiplicarán las obras de las tinieblas, y los cristianos deben ser luz, primero en sus hogares y después en su entorno familiar y social. Mira,
Cualquier pecador arrepentido puede ser libre del poder demoníaco y disfrutar de las bendiciones de Dios. Pero mientras tanto, el reino de los cielos ha de ser extendido en todo el mundo por los discípulos del Señor Jesús, nuestro Rey y Señor. Si aún tú no te has arrepentido y entregado tu vida a Cristo Jesús, nuestro Señor, no lo dejes para mañana. Hoy es el día para ti. Levanta tus manos al cielo como el niño que eleva sus manos al Padre para que lo tome y lo sostenga en su regazo. Acéptalo en tu corazón como tu Señor y Salvador, y Él te guiará, protegerá como a hijo o a hija amados. Y Dios te bendiga.